Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. El último video fue una entrevista. Si se perdieron la entrevista con mi hermano John López, donde hablábamos sobre la pornografía, este tema tabú, y que creo que es muy importante hablarlo hoy en día, pueden ir a mi canal y allí van a encontrar la entrevista, queridos hermanos. Hoy quiero hablar sobre un tema que creo que es muy importante. Tiene que ver con el Catecismo Menor de Westminster, queridos hermanos. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Y tiene que ver con la primera pregunta. La primera pregunta dice esto: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Yo sé que varios de ustedes que siguen el canal y que son estudiosos de la Confesión de Fe de Westminster, como también de sus catecismos, pueden responder de memoria. Claro, ¿cierto? Podemos responder de memoria. Pero sería bueno profundizar al respecto, ¿cierto? Últimamente existe este movimiento, no sé cómo llamarlo realmente, pero un movimiento intelectual. Yo lo he llamado en artículos donde he escrito, queridos hermanos, y me he referido a ellos como los sola razón, ¿cierto? Una razón que se aleja de la piedad, una razón que se aleja, es más, de identificar o de poder ver las vidas piadosas de aquellos mismos escritores que ellos mismos leen. O sea, es algo triste, es algo lamentable. Existe ortodoxia, como lo decimos muchas veces, pero no existe ortopraxis, no existe ortopatía, no existe esos aspectos o afectos, mejor dicho, religiosos que deberían haber en cada uno de nosotros. Y en esto me gustaría a lo mejor profundizar un poco con esta pregunta. Queridos amigos y hermanos, quiero también hacer la mención de mi hermano de Neuma Literatura. Recuerden, Neuma Literatura, que lo pueden encontrar también en Facebook como en Instagram, queridos hermanos. Quiero recordarles que próximamente también, Dios mediante, saldrá un pequeño libro mío, de su servidor, queridos hermanos. Así que cualquier noticia yo les voy a avisar, y si me es posible voy a poder regalar a lo mejor una o dos copias, no lo sé, tengo que ver cómo sale todo esto primero. Así que estén atentos a eso, queridos hermanos. ¿Qué más se me olvida? Bueno, este domingo, este día del Señor, bueno, para que también puedan comprender, hay un hermano que se llama Alejandro Viveros que dio la idea de poder juntarnos con algunos hermanos y poder apoyarnos en el Día del Señor, en poder estudiar cómo debemos guardar el Día del Señor, el que pudiéramos hablar sobre ciertos temas teológicos, pero creo yo, llevados a la piedad, llevados a la praxis, y para eso se creó un grupo. Así que si están interesados pueden dejar comentarios un poco más abajo. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, y acuerda, si apareciste o te encontraste, mejor dicho, esos dichos tan chilenos que tengo yo. Si te encontraste con este canal, querido hermano, te invito a que te puedas suscribir un poco más abajo y que también le puedas dar a la campanita para que YouTube te envíe una notificación. Así que comenzamos. Bueno, queridos amigos y hermanos, como dije hace un momento atrás, hoy voy a hablar sobre la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Yo sé que varios de ustedes conocen el Catecismo Menor de Westminster, se lo han recitado a alguien, se lo han dicho a alguien, no sé, algún amigo, tú eres presbiteriano, reformado, y citas, porque citas, te sabes el Catecismo Menor de Westminster o citas partes de la Confesión de Fe de Westminster, ¿cierto? Yo también lo hago, la conozco, no así en su amplitud, ¿cierto? De memoria, pero sí conozco la Confesión de Fe de Westminster, la he estudiado, la he leído, como también los catecismos, también los he utilizado en artículos que he escrito, también en el próximo libro que
que saldrá Dios mediante, también utilicé parte de la confesión de fe de Westminster. Bueno, pero a lo que hoy nos lleva. La primera pregunta del Catecismo Menor dice esto: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y respondemos firmemente. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Ese es el fin principal de toda criatura creada. Es glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. Nosotros como creyentes, cuando leemos esta pregunta y entendemos la respuesta, queridos hermanos, entendemos también que hay un grado de obediencia a su ley, un grado de ir a la ley de Dios para hallar y buscar santificación, queridos hermanos, no salvación, claramente, porque comprendemos que no somos salvos por obra, no somos salvos, queridos hermanos, obedeciendo la ley, siendo buenos, caritativos en este mundo y poder llegar algún día delante de Dios y mostrar cada una de las cosas que hemos hecho, porque no podemos hacerlo. La misma palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Queridos hermanos, no hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo. Y también allí un profeta en el Antiguo Testamento dice que todas nuestras obras, mejor dicho, nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Vamos a la ley de Dios en obediencia para santificarnos, para andar conforme a lo que Dios ha demandado, porque la ley de Dios es buena, queridos hermanos. Es buena para nuestra vida como creyentes. Son cosas que comprendemos dentro de la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Y después la segunda parte que dice: y gozar de Él para siempre. El salmista habla mucho de esto, ¿cierto? Habla también de la ley y cómo se goza en estudiar la ley, cómo se deleita en meditar en la ley del Señor. El ser humano encuentra su verdadera, digo, porque es la verdadera felicidad, su gozo, su deleite en Dios. Porque fuimos creados para Él. Fuimos creados para Dios, querido hermano. Estas cosas deberíamos comprenderlas, ¿cierto? Hoy en día, y a esto es lo que me quiero referir, existe un gran movimiento de hermanos, hermanas, jóvenes, ancianos también, que han salido de otras congregaciones o denominaciones en este caso, mayormente del lado carismático, y se han introducido dentro de lo que tiene que ver la teología reformada. Pero lamentablemente han tomado malas enseñanzas o malas prácticas de ciertas personas o ciertos personajes que realmente viven una vida que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y con esto me gustaría contar un poco mi testimonio al respecto. Hace años atrás, y digo años, mi hija mayor tiene 12 años, y yo creo que cuando ella tenía aproximadamente unos 3 años, Dios abrió mis ojos a la Reforma protestante y empecé a tener amigos, hermanos, ministros, ¿cierto?, que estudiaban, estaban ya ahí en lo que tiene que ver la teología reformada, pero lamentablemente recibí ciertos ejemplos que no me hicieron bien. ¿En qué sentido? En que empecé a ser más agresivo, en que empecé a estar como a la defensiva cuando discutía con alguien, en que, queridos hermanos, mi vida también empezó a cambiar. No buscaba la santificación como debería buscarla, no buscaba la oración, no buscaba a Dios, mejor dicho, en oración, no tenía esa vida de intimidad con Dios como debería tenerla. ¿Por qué? Porque lamentablemente recibí este tipo de teología, pero con una praxis totalmente errada, equivocada. Por la gracia de Dios, y debo decirlo, a puros golpes y tropezones he ido aprendiendo en el tiempo. Y hoy,
últimamente, hoy, y debo decirlo sinceramente, queridos hermanos, he estado meditando y pensando al respecto. Hoy existe un movimiento reformado que se burla de la piedad, que se burla de la santidad, que se burla, queridos hermanos, de ser santos. El mismo apóstol Pedro se refiere a esto: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Estas palabras cita el apóstol Pedro, queridos hermanos. Y es triste ver hoy en día a muchos de este movimiento reformado burlarse de la santidad, llamar a otros como los santurrones o los legalistas, queridos hermanos, y esto es terrible, terrible, porque ellos no comprenden que cada uno de los escritores o ministros del pasado reformadores tenían una vida piadosa. El mismo Juan Calvino, los mismos puritanos, queridos hermanos, aunque a veces para poder responder a alguien en debates tenían un lenguaje que a lo mejor era fuerte, ¿cierto? Que hoy a lo mejor nos afectaría. Claramente vivimos y tenemos delante de nosotros una generación de cristal que hoy se ofende por todo, pero en ese tiempo se respondía de esa forma en los debates, pero eso no quitaba que ellos tenían una vida en piedad. Y no solamente eso, escúchame bien lo que voy a decir. Existían ministros como Jonathan Edwards, como John Owen, queridos hermanos, que tenían experiencias con la presencia de Dios. Los puritanos, queridos hermanos. El mismo John Bunyan allí escribe en uno de sus libros, queridos hermanos, no recuerdo bien el nombre, pero tiene algo que ver con la gracia, la experiencia que él tuvo con el Señor. Y hoy eso también se evita el sentir, ¿cierto? Se evita el tener afectos religiosos hacia Dios. Se evita el tener ese fuego en el corazón. ¿Por qué? Porque salieron de iglesias pentecostales, carismáticas, que a lo mejor en cierto sentido, y debo decirlo, existe hoy en día un gran número de iglesias carismáticas neopentecostales que se han alejado mucho del verdadero evangelio, que solamente es pactar, que solamente es el tema de la teología de la prosperidad, queridos hermanos, este movimiento de la prosperidad, mejor dicho, porque de teología nada tiene. O sea, de la buena teología. Pero es lo que hoy está pasando. Cuando vamos a la primera pregunta del Catecismo Menor, que dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y respondemos: el fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Qué comprendes tú? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios? Y lo otro, ¿es Cristo preciado para ti? ¿Es Cristo lo más hermoso para ti? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor muchos de nosotros podríamos estar sirviendo a Dios de una forma, no sé cómo llamarlo, de una forma interesada. Puede ser, no lo sé. No sé cómo está tu corazón hoy en día. Servimos a Dios, ¿cierto? Pero cuando vamos al Evangelio, cuando leemos las cartas pastorales, queridos hermanos, cuando leemos toda la Biblia, toda la Escritura, podemos ver que existe un solo mensaje que indica a una sola persona que es preciada para aquellos que creen en Él. Y ese, querido hermano, es Jesucristo. Cristo mismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, vuelvo a repetir, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora la pregunta es que ¿cómo glorificamos a Dios? Y vuelvo a repetir, obedeciendo su palabra, siendo hijos de Dios en este mundo, siendo sal y luz en este mundo. Y aquí caemos nuevamente en el tema. ¿Cuál es el tema? El tema que estamos viviendo como sociedad, como personas en este mundo. ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando? ¿Por qué no hay cambio en la sociedad? ¿Por qué no hay cambio en los colegios, en la municipalidad, en los gobiernos, queridos hermanos? ¿Por qué no hay cambios?
Hoy venía oyendo, queridos hermanos, una predicación cuando iba en dirección a mi trabajo de Paul Washer, y él hablaba cosas que son verdades, queridos hermanos. Muchos también hoy se burlan de Paul Washer cuando Paul Washer habla sobre la santificación, la santidad, queridos hermanos, pero déjame decirte que esa es la forma en que glorificamos a Dios, siendo apartados de este mundo. Claramente no siendo como monjes, ¿cierto? Alejados allí en una montaña, sin internet, sin celular. No estoy hablando de eso, por favor, no te confundas. Estoy hablando de personas, de hombres y mujeres separados para la gloria de Dios, que viven el Evangelio, que se alejan de la inmoralidad sexual, del robo, de la ira, del adulterio, de la codicia, queridos hermanos, de la ira, de las mentiras. Hombres y mujeres que glorifican el nombre de Dios. Lo vuelvo a repetir, ¿glorificas a Dios? Porque podemos responder esta pregunta una gran cantidad de veces. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Me gustaría tocar con ustedes un versículo que estuve leyendo el día de ayer, Colosenses 3, que también lo compartí en Facebook, queridos hermanos. Y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Escucha bien. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Creo que estos versículos, queridos hermanos, son súper claros en el tema de la mortificación del pecado y en el tema positivo de andar en la palabra de Dios, de ser obedientes, de buscar estas cosas, vestidos como escogidos de Dios. Y hoy muchos se creen escogidos de Dios, pero no se visten como escogidos de Dios y quieren andar como a ellos les parece. Y se burlan de la santidad, se burlan de la santificación, se burlan de que algunos hermanos deseen guardar el día del Señor como corresponde y que llamen a otros a hacerlo porque eso es lo que corresponde. ¿Estamos bien? No, no estamos bien. Me gustaría citarles también, queridos hermanos, otro versículo de Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Escucha bien, el versículo 4, el versículo 7 del capítulo 4, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Yo no sé de qué se burlan aquellos jóvenes reformados hoy en día de la santidad, de la santificación. Hay algunos, queridos hermanos, que hasta se hacen perfiles falsos para poder trolear, como se dice, a otros hermanos que buscan la santidad. Esto no está bien. No está bien, queridos hermanos. Estamos pasando por un momento difícil. Esta pandemia nos ha quitado muchas cosas y principalmente, y la más importante, el poder juntarnos como hermanos en Cristo, como pueblo de Dios y adorar a nuestro Señor en el culto público cada domingo. Yo creo que a ti también te ha hecho mal, te ha quitado mucho, a mí me ha quitado mucho. Me ha quitado mucho el poder congregarme con otros hermanos, aunque hoy no estoy en una denominación en particular, pero estoy buscando una denominación para poder congregarme con mi familia, con mis hijas, mi esposa, queridos hermanos. Esta pandemia nos ha quitado mucho. La situación social, política también. Más que nunca, queridos hermanos, debemos leer la palabra de Dios y no evitar lo que Dios nos demanda. Si comprendemos lo que dice el Catecismo Menor en su primera pregunta, que dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios, no nos podemos hacer los tontos. No nos podemos hacer aquellos como que no oímos estas cosas. Bueno, yo leo teología, ¿cierto? Tengo un libro escrito de teología, soy alguien que sé. ¿Qué me vienes tú a decir de santificación? Es más, yo podría hablarte, hacer un artículo al respecto. Pero hermano, no se trata de todo el conocimiento que tú puedas tener acerca de Dios. Y esto lo dije en un video hace unos días atrás. Sino de conocer a Dios verdaderamente y que Dios te conozca a ti. Que tu corazón se mueva conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú puedes creerte un escogido? Claramente puedes creerte un escogido. Pero si tu voluntad, escúchame bien esto, si tu voluntad no se mueve a las cosas de Dios, no se mueven a buscar las cosas de arriba, es porque hay algo malo allí. Hay algo, queridos hermanos, que a lo mejor muchos evitarían en decirlo, pero hay que decirlo. A lo mejor hay hasta un corazón no regenerado. No podemos ir al Antiguo Testamento y ver a los personajes del Antiguo Testamento y sus vidas para justificar nuestras vidas impías. Ejemplo tenemos. ¿Y saben qué? ¿Sabes quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. El santo, el glorioso, Cristo Jesús. Es más, si me amáis, dice Cristo Jesús, pues obedeced, ¿qué? Mis mandamientos. Mis mandamientos. Por eso cuando leemos el Catecismo Menor o leemos las confesiones de fe de Westminster, debemos comprender todo el contexto también, quiénes fueron los que escribieron estas confesiones, estos catecismos, queridos hermanos, y déjame decirte que eran hombres piadosos. Hombres que dedicaron su vida a glorificar a Dios, dedicaron su vida a buscar la presencia de Dios. ¿Buscas la presencia de Dios con anhelo, con ansia? Porque si no buscas la presencia de Dios con anhelo, con ansia, si no anhelas, si Cristo no es preciado, no es precioso, no es el tesoro más anhelado de tu corazón, jamás vas a poder luchar contra el pecado que hay en tu corazón, y es porque realmente no has conocido a Dios. El que ha conocido a Dios busca al Señor y claramente puede que caiga, puede que tropiece, puede que peque, pero esa persona se va a levantar una y otra vez porque él ha conocido a Jesucristo. Ha conocido a su Señor.
Cuando vamos a la primera pregunta, y vuelvo a repetir, debemos profundizar en estas cosas. Es más, la confesión de fe de Westminster tiene ciertos versículos que se separan en dos partes cuando se habla sobre el glorificar a Dios y el gozar de Él para siempre. Tú vas al Catecismo Menor y puedes ver allí cómo se separa el 1 y el 2. Para hablar sobre glorificar a Dios, voy a citar Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Clarísimo. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para pasar sobre la parte del gozo, Salmo 73 del 25 al 28, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Wow! ¡Wow, queridos hermanos! Es espectacular estos versículos del Salmo 73. Hace un momento atrás me refería de esto. Es Dios, es Cristo precioso para ti. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tienes tú en los cielos? ¿A quién anhelas hoy en día? John Owen deja esto muy claro en su libro La gloria de Cristo. Aquel quien no anhela la presencia o la gloria de Cristo, mejor dicho, aquí en este mundo, no gozará de ella en la eternidad. No podemos andar en este mundo creyéndonos cristianos, despreciando la gloria de Cristo, despreciando o mirando en menos el acercarme a Dios. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para gozar de Él para siempre. Y aquí comenzamos a gozar de Él para siempre. Aquí comenzamos a glorificar su nombre. Ojo con eso. Hoy más que nunca, queridos hermanos, el llamado es a examinar nuestra vida, a examinar nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. Podemos tener mucho y mucho conocimiento acerca de Dios. Sin embargo, estar tan alejados de Dios, tan alejados del Señor, muy alejados. Y déjame decirte que en aquel momento muchos irán delante del Señor y le gritarán, Señor, Señor. Pero Él dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Cómo estás viviendo? Y vuelvo a repetir, aquí no estoy hablando de obras, no estoy hablando de justificación, porque tú tengas que hacer esto para poder alcanzar. No, para nada. La única forma de alcanzar salvación es por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que quede esto claro. Pero ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo estás viviendo tú, querido hermano? Querido hermano reformado, presbiteriano, ¿cómo vives tú? Creo que estas son las preguntas que deberíamos meditar. Y no solamente tú, yo también. Por lo cual también, cada uno de nosotros, los creyentes, deberíamos hoy más que nunca dejar de vivir un evangelio superficial y enfocarnos en glorificar a Dios. Escúchame bien. En glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como la Escritura lo dice. Y claramente, con la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo. Bueno, queridos amigos y hermanos, esta ha sido la breve meditación, aunque no tan breve, sobre la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, sobre cuál es el fin principal del hombre. Espero, casi boto el micrófono.
Espero, queridos hermanos, les sea de bendición y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.